Ajonjolí de todos los moles. Bueno, ya regresamos al tema político y estas decisiones del INE que dice López Obrador se acatan. Sin embargo, en este caso bajo protesta porque quisieran a un presidente silenciado. Y también no se descarta seguir transitando por las vías jurídicas necesarias. Hay varias decisiones del INE en contra de Presidencia, y Presidencia lo que ha hecho es ir también al Tribunal Electoral para que determinen los magistrados como última instancia. Lo que dice López Obrador es: nosotros no vamos a manejarnos por encima de la ley, pero sí es importante que se sepa y que se debata y que se privilegie la libertad de expresión, el derecho a la información y también el derecho de réplica del presidente, porque en un cartón lo refleja hoy Elio Flores en el Universal, o sea, quieren silenciar a López Obrador y que esté Xóchitl Gálvez dándole a la piñata, ¿no? Eso es lo que quieren los conservadores. Por eso López Obrador, de todas maneras, aprovecha que todavía no le ha notificado el INE, ¿no? Para que siga hablando de lo que está pasando en el sector conservador, después de que tomó la decisión, esto hay que recordarlo, de a través de las redes sociales, López Obrador en un tuit, decir: esta es la información que tenemos de los contratos de Xóchitl Gálvez, y dejó el debate abierto todo el fin de semana, ¿no?, sobre el tema. Todo el fin de semana, y vaya que tuvo reverberancia. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente. Ah, pues mira, aquí parte de la reverberancia. Pues así quieren, ¿no? Las caricaturas. Claudio X González y los suyos, ¿no? Así quieren. A López Obrador silenciado y Xóchitl ahí sí dándole duro, ¿no? Dándole duro a la piñata. Sí, que es parte de lo que habló hoy el presidente, ¿no? Esta inequidad en la posibilidad de hablar, de tener libertad de expresión, de dar a conocer información en donde solamente estamos viendo una parte de esta, o una versión del tema, que es la que tiene el bloque opositor, y lo sabemos mucho a través de los medios de comunicación corporativos. Entonces, bueno, el presidente dice: esto es desigual, de todas maneras, yo voy a acatar. Vamos a ver. Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta. Es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras, vamos a respetar, a acatar esas recomendaciones, pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios. Quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar, y nada más ellos hablando y mintiendo, y calumniando, en la radio, en la televisión, en los periódicos, como no sucedía en más de un siglo. Y en ese sentido es un retroceso. Bueno, y fíjate que a propósito de este tema también ha habido mucha discusión. ¿Es válido o no es válido lo que está haciendo el INE al tratar de que el presidente antes de tiempo electoral incluso no hable, no diga nada, finalmente no toque temas políticos? Pues porque ahorita todos los actores políticos estarían dentro de la discusión eventualmente electoral también, ¿no? Entonces, como pueden ser aspirantes, como pueden ser eventuales candidatos, entonces ya no hablemos de nadie. Eso es lo que está sucediendo en este momento. El viernes pasado hubo una entrevista con doctor René Torres. Él es investigador de la Ibero, es especialista en temas de democracia electorales,
y creo que vale la pena escuchar lo que es desde su expertise la visión sobre lo que está decidiendo el INE. Creo que de alguna u otra manera, dado que no estamos todavía en tiempos electorales, el Instituto Nacional Electoral pues no tendría por qué hacer esta observación al presidente de la República. Sí, creo que el presidente de la República finalmente lo que está haciendo es hablar de cierta persona, en este caso de la senadora con licencia Xóchitl Gálvez, refiriéndose pues a una serie de contratos que el presidente considera que son o deberían de ser objeto de estudio, de análisis, ¿no? En un momento dado que la senadora Gálvez recibió apoyos, entiendo, eso es lo que dice el presidente y lo que aparece en los medios de comunicación, de alrededor de 1.500 millones de pesos durante el sexenio de Vicente Fox, cuando ella encabezaba el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Bueno, si esto es así, pues bueno, simplemente lo que está haciendo López Obrador, me parece a mí, es referirse a una representante, digamos, de la clase política, a un actor, para resaltar quizá lo que él desde su tribuna considera que es inapropiado y que valdría la pena investigar. Esa por una parte. Lo otro es que en efecto el INE, repito, pues no tendría por qué estar ligando necesariamente, aunque esa puede ser desde luego una interpretación, pero el INE no tendría por qué estar ligando, relacionando, digamos, estos dichos de López Obrador hacia la senadora Gálvez, en tanto que pues no estamos todavía realmente en tiempos electorales, y lo que marca la legislación electoral es que no se puede el presidente de la República referir, digamos, a los partidos o a los posibles contendientes a ciertas elecciones cuando haya iniciado ya un proceso electoral, cosa que todavía no ha ocurrido en este momento. Pues ahí está. Fíjate cómo habla de tribunas, ¿no? O sea, está la tribuna de los grandes medios de comunicación y está la tribuna de la conferencia matutina como un espacio en donde se da la réplica, se da información que en muchas ocasiones entra en debate con informaciones de estas otras tribunas. Lo que aquí estaría pasando, y con esta interpretación, además, pues también jurídica, de alcance jurídico, dado los lineamientos del propio INE y de la ley electoral, pues lo que se estaría haciendo es desbalancear la cosa, ¿no? Así es, porque tampoco podemos estar en un modelo absolutamente restrictivo, en donde porque un partido político ponga una queja de una supuesta inequidad, entonces inmediatamente la comisión de quejas se convierta en la Santa Inquisición y diga, no, censura por encima de la libertad, que es un valor fundamental dentro de la democracia. ¿Qué queremos? ¿Información, debate o queremos censura? Pero además, antes la censura provenía del poder presidencial. Ahora, pues, proviene de estos grupos conservadores que ya tienen candidata, que ya también pues están abiertamente metidos de cuerpo entero promoviéndola. Veamos lo que dice Vicente Fox, ¿no? Incluso este hombre tan desvergonzado comentó que le hubiera dado la estocada a López Obrador en 2006. Abiertamente como presidente se metió, lo reconoció, se vanaglorió, lo presumió y ahora dice, pues le hubiera dado una estocada. ¿Y qué quieren? ¿A un presidente silenciado antes de un proceso electoral? Va a ser toda una discusión. ¿Qué puede y qué no puede en el proceso electoral el presidente decir o hacer? Pero en todo caso, pues es evidente, lo ha dicho López Obrador, que él es el dirigente de un proyecto de alcance, digamos, de décadas, que pues ha defendido una serie de causas y que tampoco se va a quedar callado cuando percibe injusticias, ¿no? Así es. Y bueno, todo esto porque pues la información que se ha hecho pública en este caso pues ha resultado bastante incómoda y ha tenido varias reacciones. Una de ellas es la de la propia senadora Xóchitl Gálvez, que desde el viernes anuncia que va a hacer una denuncia contra el presidente por haber dado a conocer la información sobre sus contratos. Fíjate, a mí me parece de pronto también pues muy contradictorio, ¿no? O sea, una persona que se ha dedicado a hacer denuncias públicas,
con base en investigaciones periodísticas que, por ejemplo, pues difundieron el contrato privado, ahí sí, entre privados y donde no hay funcionarios públicos de por medio, pues para rentar una casa, ¿no? Hasta fue allá ella a hacer fue allá, un video, ¿no? A la casa del hijo del presidente, claro, para hacer estas difusiones y para armar todo un caso con respecto a eso, pero como es de muchos, y ahora está planteando que esto es ilegal. Bueno, dice el tuit del viernes de la senadora Xóchitl Gálvez: presidente López Obrador, anímese a robarme, no le pasará nada. Ahora déjenme le explique el perro oso que acaba de cometer. Con ese tuit y su documento deja en evidencia que está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración. Sígale, no le tengo miedo, no hay nada que ocultar. Sin embargo, sí ocultó, ¿no?, su relación con estas empresas. Ha violado con esto una serie de leyes y por eso procederé legalmente contra usted y quien le resulta responsable. Bueno, pues creo que hasta aquí nos quedamos porque es bastante largo y lo demás, digamos... Es reiterativo, ¿no? Es reiterativo, sí, ¿no? sí, O sea, sí. Y ya después... bueno, esto sí es importante. Me queda claro que no sabe ni contar. Eso explica el porqué de los sobrecostos de sus obras. Dijo que mi empresa recibió más de 1.400 millones de pesos del gobierno y según su propio documento no llegan ni a 80. No, el presidente el viernes dijo que eran alrededor de 1.400 millones de pesos entre dos empresas con las que está relacionada la senadora Xóchitl Gálvez y que tienen relación a su vez tanto con instituciones públicas como con privadas. Eso fue lo que dijo el viernes. Así es. Y ya después ella comentó que la denuncia será penal. Es decir, cuando alguien denuncia a otra persona por la vía penal, la quiere ver en la cárcel. De plano, senadora Xóchitl Gálvez, ¿eso pretende? Que el actual presidente vaya a la cárcel. Por cierto, no tiene fuero, ¿eh? A diferencia de lo que sucedía con los presidentes anteriores. Ahora, perro oso sería, por ejemplo, asistir al Senado y vestirse de botarga y subirse hacia la tribuna o a la mesa directiva. Perro oso, encadenarse al régimen neoliberal. Perro oso, vestirse de payasita y llevar globos a una sesión para simplemente estar haciendo shows y performance, ¿no?, para una tribuna. Entonces, que Xóchitl Gálvez sea exhibida de esta manera a través de contratos, pues claro que no le gustó. Pero de eso se trata el régimen neoliberal, cómo los políticos con ciertas conexiones podían amasar auténticas fortunas. Eso de que empezó vendiendo gelatinas y que pudo salir y por mérito propio llegó a facturar 1.400 millones de pesos, pues no tiene nada que ver con la realidad de los mexicanos y de las mexicanas. De lo contrario, Elon Musk estaría hasta arrepentido de haber fundado SpaceX o Tesla. Mejor le hubiera apostado a las gelatinas en México para hacer crecer las fortunas. Entonces, pues ese es el debate, ¿no?, de fondo. ¿Hubo o no una relación de corrupción en su momento entre Xóchitl Gálvez, estas empresas suyas y otros empresarios? Sí, eso es lo de fondo, ¿no?, de conflicto de interés en la posición de ella como servidora pública. Vamos a ver parte, porque hoy lo desglosa también el presidente, de lo que publicó el viernes pasado en su cuenta de Twitter y ahora pues fue viendo punto por punto. Vamos a ver parte de lo que hoy se expuso en la conferencia. Este es el domicilio de la empresa, Nuevo León 254. Se dedica a todo esto, o eso es lo que está en su acta constitutiva. Estos son los socios y los representantes legales. La señora fue, creo, jefa delegacional, ¿no?, del 15 al 18. Nada más del sector público obtuvo estos contratos, uno de 3 millones de la Secretaría de la Defensa en el 15, otro muy poquito del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de 43,000. O sea, como 3,100,000. Luego, al año siguiente ya subió a 15 millones de la defensa y 344,000 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y en el 18 sí le aumentó más, a 6 millones. El caso es que en este mismo tiempo, del 15 al 18, estos son desarrolladores que tienen también 56 millones de contrato en el 17, 8 millones en el 18,
Este es de ahí, porque es residencial. Mariano Escobedo es de Miguel Hidalgo, ¿no? 997, 43 millones en el 17, 24 millones en el 18. Este es un fideicomiso, 11 millones, 6 millones y 32 millones. Esta empresa, en total, del 15 hasta la fecha, facturó 1.065 millones. La empresa de la señora Xochitl, una. Y luego hay otra. Mire quién está aquí. Este es el Instituto de la Transparencia. ¿Cómo no va a defender la señora al Instituto de la Información? Y luego también empresas, universidades. En total, 406 millones. Entonces estamos viendo una empresa con la que tuvo relación únicamente con instituciones públicas, al parecer, o eso es lo que refieren estos contratos, donde hay 400 millones de por medio. En la otra empresa, en Hightech, otra vez, no me puedo... Hightech, con esa sí tiene relación tanto con instituciones públicas como con instituciones privadas por 1.065 millones más o menos. Y sí es de llamar la atención si uno hace la sumatoria de la cantidad de millones que se contrataron durante los años, por ejemplo, donde ella fue delegada de la Miguel Hidalgo. Sí llama la atención, porque no son los mismos montos de otros momentos. Sí, ahí hay un brinco interesante, ¿no? Ahí tenemos el periodo justo en el cual fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo de 2015 a 2018 y obtuvo con sector público de la Secretaría de Defensa Nacional contratos por más de 18 millones de pesos, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, contratos por más de 9 millones de pesos, del Consejo de la Judicatura Federal, 85,000 pesos por ahí. Bueno, eso ya es en otro periodo, pero sí, lo que también se ha hecho referencia es que ella habría recibido, y ahí está el truco, ¿no? Ahí está el brinco del sector privado en ese periodo, más contratos, y que le habrían pagado de alguna manera desarrolladores el hecho de que hubiera dado permisos para ciertas obras, le pagaron contratando a sus empresas. Sí, que esa es una cosa que tiene que ser todavía documentada, que es parte de la denuncia que tiene el también exdelegado o exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, ¿no? Esta triangulación que se hace, pero por lo pronto lo que sí se tiene muy claramente pues es esta cantidad de contratos con esa cantidad de millones en ese periodo, ¿no? Ahí, con estos desarrolladores. Y claramente hay residencial Mariano Escobedo, que eso está en Miguel Hidalgo. Exacto. Entonces de ahí el contrato es de 69 millones de pesos. La pregunta es... Son varios contratos que en suma dan en esos años 69 millones de pesos. ¿Cómo nos explica que ella, siendo jefa delegacional, obtuvo un contrato con una empresa que hizo un desarrollo en la demarcación que ella gobernaba? Eso está interesante, ¿no? Sí, y con algo que ella ha defendido, que es que las empresas son de su esposo y de su hijo, pero pues ahí también hay conflicto de interés. En todo caso, esto tiene que ser interpretado y para eso llamamos al diputado Hamlet Almaguer para que nos explique exactamente pues qué se viola o qué no se viola en relación con esta información que estamos conociendo. Hamlet, muy buenos días, diputado Hamlet Almaguer. Buenos días, Azul. Buenos días a Jorge Armando, a toda la audiencia de Mañanera 360. Pues primero felicitarlos por el análisis que han hecho. Está completo. Decirles que me parece que llama mucho la atención que durante el trienio que ejerce este cargo en la alcaldía, pues era una empresa exitosísima, ¿no? Tenía muchos ingresos. Y cómo no pudo mantener el ritmo ya cuando era senadora de la República. Tradicionalmente las empresas, cuando van generando contratos de cierto tamaño, pues contratan personal, extienden sus operaciones, se mudan de oficinas. Forma parte de la expansión de una corporación en un esquema tradicional. El crecimiento es gradual, pero se ve un bache muy importante a partir de que ya no es jefa delegacional de la alcaldía Miguel Hidalgo. Correcto. Y aquí, bueno, pues entra el análisis que han hecho, los comentarios que también he seguido del exdelegado Víctor Hugo Romo, quien le entrega el gobierno en 2015 y luego lo recibe en 2018. Tuvieron una doble transición.
entre 2 periodos de Romo estuvo Xóchitl. Entonces tiene mucha información sobre lo que ocurría en la alcaldía. Sobre lo que revela el presidente de la República, pues primero, él recibe la información de manera anónima y así lo comentó, y no hay ningún delito y tampoco hay ninguna irregularidad en ese aspecto. Otra parte de la información es pública y se puede conseguir a través de los portales del Instituto de Transparencia. Ya en lo legal tenemos reformas muy importantes en la Ciudad de México, precisamente en el periodo 2017-2018, en el marco de una nueva constitución local. Y les mandé a la producción algunos artículos, no sé si los puedan poner. El primero es el artículo 52 de Ahí lo tenemos por ahí. la Ley de Responsabilidades de la Ciudad de México. Ajá, correcto. Mira, incurrirá en cohecho la persona servidora pública que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidora pública. Y luego ya te da un catálogo de en qué podría consistir ese beneficio: dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante la enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga de mercado, porque algunos pagaban con departamentos, ¿no? Recordar el cartel inmobiliario. Donaciones, y la siguiente palabra es clave: servicios, porque es lo que presta su empresa. Claro. Empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, porque la empresa no es suya, es de su esposo; parientes consanguíneos, porque entiendo que también hay otros parientes que están en los consejos de administración de las empresas; parientes civiles o terceros con quienes tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, es decir, formar parte de la sociedad, o más claro, o para socios o sociedades de la que la persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte. Entonces, para mí el supuesto encuadra perfecto en los casos que deberían o podrían investigarse sobre su actuar cuando fue jefa delegacional, porque la siguiente pregunta es: oigan, eso ya pasó desde el periodo 2015-2018 y ya estamos en 2023, ¿ya prescribió o no esta eventual conducta? Y la respuesta es no. Está en el siguiente artículo que les mandé, el 74, en el párrafo segundo. Esta conducta, este catálogo, se trata de una falta grave. Las no graves, como dice el primer párrafo, prescriben en 3 años. Si fuera no grave, ya estaría prescrita, porque ya pasó más de ese tiempo. Pero en el segundo párrafo, la parte de abajo, cuando se trate de faltas administrativas graves o faltas de particulares, el plazo de prescripción será de 7 años, contados en los mismos términos del párrafo anterior. Entonces, si son actos de 2018, pues en estricto sentido se tendría hasta 2025 para investigar qué es lo que ocurrió con esos contratos. Y la siguiente pregunta es: ¿a qué falta, bueno, debido a esta falta, a qué sanción podría hacerse acreedora tanto la empresa que recibe los contratos, porque también con la reforma pueden ser objeto de sanciones, como los socios que la conforman, como ella en el caso de comprobarse que hubo algún actuar irregular? Y aquí está: suspensión del empleo, cargo, destitución, sanción económica. Ya no la pueden suspender ni destituir, porque esto es cuando tenía un cargo local como jefa delegacional. Pero la más importante está en la fracción cuarta: inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Es una inhabilitación doble: para ella, para ejercer un cargo público, y para la empresa, en el caso de comprobarse la irregularidad, para que no pueda recibir contratos en los siguientes años. Y lo tradicional es que las faltas graves tienen sanciones de inhabilitación hasta por 10 años, digamos. Este es el marco jurídico. Sí. Y por cierto, ante este panorama que nos estás planteando, ¿hay alguien en Morena, tú mismo, que pudiera denunciar ante la función pública, por ejemplo, a Xóchitl Gálvez o ante alguna instancia en la Ciudad de México? Ese es un tema. Y el otro es: los conservadores le quieren dar la vuelta a la tortilla, diciendo que López Obrador violó la ley al dar a conocer todo esto. Incluso Denise Dresser escribe que violó el secreto bancario. Estos contratos entiendo que por ley deben de ser públicos, estimado Hamlet, porque la propia Xóchitl dice: voy a denunciar penalmente al presidente por haber hecho esto. Sí, los contratos son públicos e incluso la comprobación de la transacción tendría que ser pública porque forma parte del contrato. Se paga o no y en qué términos, se expidió un cheque, se hizo una transferencia, forma parte de los anexos. Hay o no una póliza para garantizar la prestación de los servicios.
Todo eso siempre está en los anexos. Normalmente estos contratos tienen anticipos al momento de la celebración. Y cuando se cierra el contrato, se celebra una junta para el finiquito, para compensar si se cumplieron con todos los servicios, si se deben o no recursos al proveedor. Ese es un esquema tradicional en la contratación pública. Como te había dicho anteriormente, no hay violación porque una parte de la información la recibe el presidente de manera anónima y la otra parte es pública y puede ser obtenida a través de solicitudes de transparencia. Y en el fondo, creo que cualquier persona que tenga una aspiración tan importante como la presidencial debería de transparentar todos sus ingresos, todo su patrimonio, no solamente de manera individual, sino de las empresas con las que está relacionada o de las que forma parte como socia. Creo que es una medida proporcional, adecuada para la transparencia que exige el pueblo de México de saber quién aspira a suceder al presidente López Obrador. La otra pregunta que me hiciste sobre qué sigue o qué vía jurídica se podría abordar, aquí lo más importante es tener la opinión del Contralor General de la Ciudad de México, porque él es quien tiene las facultades en este momento, no es función pública porque sería federal, sino el Contralor de la Ciudad de México, para, a través de lo que se ha dado a conocer públicamente, que ya es de dominio general, si va o no a iniciar algún procedimiento, sobre todo porque tienen constancia de todos estos documentos que están en poder tanto del gobierno de la ciudad como de la Secretaría de la Contraloría, porque la Contraloría forma parte también de los comités y subcomités de adquisiciones y de contrataciones a nivel local. Yo te diría, no es necesario, entonces, una denuncia adicional. Una última pregunta, diputada Hamlet Almaguer. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿hay información nueva en lo que ahora estamos viendo que genere, por ejemplo, estas diligencias de las que te está preguntando Jorge Armando? ¿O por qué, siendo un caso que viene desde el final de la gestión de ella al frente de la Miguel Hidalgo, no trascendió, digamos? Esta es una cosa a la que le ha dado seguimiento el también exdelegado Víctor Romo y de alguna manera logró transitar sin mayor pues aspavientos, y ahora vuelve a resurgir de esta manera. ¿Por qué no se le dio seguimiento o por qué no trascendió o por qué se quedó ahí nada más? Porque ahora la senadora, una de las cosas que argumenta es que el tema de sus contratos ella ya los había aclarado. Sí, hay un periodo de transición que es de 60 días para las actas de entrega de las dependencias a nivel local. Es muy difícil en ese momento pues revisar toda la información que está dejando una autoridad y que recibe la siguiente. Aunque tengas un equipo muy especializado y que conozca de esta materia, es un plazo muy breve para formular las observaciones. Quizás si existió alguna reforma serían 90, pero hasta donde yo recuerdo eran solamente 60 días. Segundo, la fiscalización tiene un tratamiento bajo dos principios que se llaman posterioridad y anualidad, o sea que los contratos de 2018 se revisan hasta 2019. No es siquiera en ese momento, sino hasta el siguiente ejercicio anual. Y el hecho de que haya sido palomeado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México o por quienes formaron parte del acta entrega-recepción no excluye este otro supuesto, porque se trata ya de una investigación muy particular que se tendría que realizar sobre si existe o no, o existió o no un conflicto de interés con los proveedores o con los gobernados en la alcaldía, con las empresas que tenían operaciones en Miguel Hidalgo. Entonces yo no veo que tampoco exista una barrera para que se pueda abrir una investigación en este aspecto. Del otro punto que comentaban sobre la mordaza al presidente de la República para que pueda pronunciarse sobre este tema, me parece que el Instituto Nacional Electoral no está valorando un punto que señalaba muy acertadamente Miguel Arzate. Las exposiciones del presidente en torno al caso de Xóchitl Gálvez no provienen de una voluntad individual, sino de una petición o requerimiento que hacen los comunicadores. Y la Suprema Corte ya ha ponderado en diversos casos. Uno de los primeros, digamos, importantes en este aspecto fue el de la esposa de Vicente Fox, cómo tendría que valorarse el derecho a acceso a la información frente a la privacidad de las personas que son públicas.
Y ahí la Corte ya se inclinó por el derecho a la información. Entonces, a mí me parece que el Instituto Nacional Electoral está yendo en contra de esa jurisprudencia que existe de la Suprema Corte y que cuando el presidente de la República impugne, tiene esa oportunidad de hacerlo en 48 horas a partir de que le notifiquen. También podrían sumarse a la impugnación comunicadores que participan de las conferencias matutinas, porque al prohibirle hablar al presidente, indirectamente están privando de otros dos derechos. Al pueblo de México de conocer la información, y eso es muy grave. Pero quizá más grave aún, a los comunicadores de poder hacer su trabajo, de ejercer su profesión y de cuestionar al presidente sobre cualquier punto de la agenda pública que estimen pertinente. Y ahí entonces también se abre una oportunidad para que tanto los ciudadanos como los comunicadores que tienen acceso a la fuente, que están acreditados, impugnen esta determinación del Instituto Nacional Electoral, que pretende amordazar pues, a la sociedad entera. Pues sí, esto es interesante porque en el fondo la discusión del presidente López Obrador es exhibir al régimen neoliberal. O sea, que hoy nos explique José Ángel Gurría estos atajos. No es que te conviertas de vender gelatinas en un exitoso empresario de la noche a la mañana. De lo contrario, si no tienes pues agarradera, si no tienes influencia, si no tienes conectes. Y de eso se trata el régimen neoliberal. Y se está exponiendo a una persona que transitó por ahí y que la quieren hacer pasar como alguien ciudadana, disruptiva, nueva, de la sociedad civil. No conocíamos el caso de Xóchitl Gálvez. Lo que sí conocíamos era a Diego Fernández Ceballos, a Salinas, estos grandes corruptores y corruptos, ¿no? Pero alguien como Xóchitl Gálvez que podía aparentar cierta discrepancia con ellos mismos, resulta que es exactamente igual a ellos mismos, ¿no? Por eso la están eligiendo. Y esa es la discusión de fondo. Si al presidente no lo dejan hablar de esto, pues me parece que sería un sinsentido. ¿Y para qué van a servir las mañaneras? ¿Solo para dar el estado del tiempo y cómo está el dólar? ¿No? Sí, fíjate que el modelo neoliberal... ¿Qué pacho? 1685. Oye, fíjate que el periodo neoliberal precisamente consagró una serie de desigualdades estructurales. Entonces, no solamente se verifican en la capacidad de ingresos de las familias o pausa dramática. O en la herencia, que también es una forma de trasladar riqueza de manera desproporcional a la siguiente generación. No, el punto quizá más importante es el que mencionaste, Jorge Armando. El neoliberalismo no garantiza piso parejo en el tema de las relaciones. ¿Cuánto valen las relaciones que desde su posición política tuvo para poder acceder a esos contratos en beneficio de su empresa? Y esto es algo que ha sido analizado pues por economistas que han logrado el premio Nobel, como Thomas Piketty. Entonces, las desigualdades también se verifican en ese aspecto. Entonces, no pertenece a el segmento poblacional al que dice pertenecer. Xóchitl no es pueblo, para decirlo en términos muy específicos. Xóchitl es heredera de un sistema neoliberal que le garantizó a través de su posición política beneficios y relaciones suficientes para que su empresa tenga ese crecimiento exponencial y desde luego inexplicable. Porque si hubiera sido por méritos propios de la empresa, ¿por qué no sigue teniendo esos contratos en 2017, 2018, perdón, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023? ¿Dónde está ese gran éxito, ese mito de la meritocracia de Xóchitl Gálvez? Sí, y específicamente lo muy importante también ahí es violando la ley de responsabilidades de servidores públicos, que, o sea, no es cualquier cosa, no es nada más, pues como tengo amigos, entonces yo me muevo, estamos hablando de una servidora pública que usó su posición para tener ciertos beneficios empresariales. Entonces, bueno, pues ahí está la discusión. Diputado Hamlet Almaguer, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada esta mañana. Tenemos ya más claridad sobre el tema y pues estaremos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Azul, Jorge Armando y a toda la audiencia. Buen día.